Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un terreno que estoy seguro te va a fascinar. Heavy metal. Exacto. Nos vamos a sumergir en el heavy metal antes de la New Wave British Heavy Metal. Antes de la NWBHM. Eso es. Prepárate para descubrir cómo nació ese sonido tan potente, ¿sabes? Viaje a las raíces. Sí, sé que te intriga cómo se gestó la fuerza bruta de bandas como, bueno, ya sabes, Black Sabbath, Por supuesto. Judas Priest, Scorpions. Y cómo emergieron de una mezcla de blues. Rock. Sí, rock e incluso un toque de punk. Lo que me parece realmente intrigante es que en esa época no se trataba solo de ser ruidoso. ¿Verdad? Había una innovación real, una búsqueda por romper los límites del rock Claro. y crear una identidad sonora completamente nueva. Es fascinante, ¿verdad? Es como si estuvieran explorando un territorio inexplorado. Totalmente. Hablemos del panorama musical de principios de los 70. Vale. Tenías a los pesos pesados como Led Zeppelin, Ah, sí. Deep Purple, Uriah Heep. Ya estaban sentando las bases con riffs muy potentes. Y creando una atmósfera más oscura. Totalmente. Estaban allanando el camino, pero junto a ellos, el blues rock. Ajá. Y el rock psicodélico también estaban en su apogeo. Sí. Esos géneros ya experimentaban con el sonido de una manera que influiría enormemente en el desarrollo del metal. Era una época de efervescencia creativa. Sin duda. Un crisol de influencias. Totalmente. Y la música empezaba a volverse más pesada, más oscura, Más intensa. más intensa. Y de esta transición hay una figura clave que no podemos ignorar. ¿Quién? Tony Iommi, Claro. el guitarrista de Black Sabbath. Ah, Tony Iommi. Sus riffs fueron revolucionarios. ¿Verdad? No solo por la potencia o la oscuridad, sino por la innovación. Ya. Iommi desafinó su guitarra, Va, creando un sonido más denso y disonante que nadie había escuchado antes. que es cierto. Piensa en canciones como, bueno, no sé, Paranoid. Buenísima. O Iron Man. Esas canciones capturaron un nuevo paisaje sonoro. Es cierto, esas canciones tienen una fuerza increíble. Pero la evolución del heavy metal no se reduce solo a Black Sabbath, ¿verdad? Claro que no, fue una convergencia de varias corrientes musicales. Ajá. El heavy metal de esa época se nutrió de la intensidad cruda y los solos emotivos del blues rock, de las complejas composiciones y los cambios de ritmo del rock progresivo, Ya. y por supuesto de la energía y los poderosos riffs del hard rock. Entonces, no se trataba solo de ser ruidosos, sino de fusionar esas influencias en algo nuevo y emocionante. Exacto. ¿Hay alguna otra banda de esa época que destaque como pionera? Por supuesto, grupos como Blue Oyster Cult, Ah, sí. Budgie y Thin Lizzy experimentaban con sonidos más pesados Ya, y tejían elementos fantásticos en sus letras. No eran necesariamente heavy metal puro, claro. pero definitivamente estaban empujando los límites del rock, Sí. anticipando lo que vendría. Eran como un puente entre el hard rock y lo que ahora reconocemos como heavy metal. Pero ¿cómo se tradujo esa experimentación en la consolidación del sonido heavy metal? Bueno, ahí es donde entran los verdaderos pioneros del heavy metal. Empecemos con Black Sabbath, ¿De acuerdo? considerados los progenitores del doom metal. Sí. Con su sonido denso y pesado y guitarras afinadas en tonos graves, Brutal. crearon un mundo sónico de oscuridad y desesperación que era totalmente único en ese momento. Sin duda. Pero ¿qué de las otras bandas? Claro. ¿Cómo contribuyeron a la evolución del género? Judas Priest surgió a mediados de los 70 Ajá. y llevó ese sonido heavy metal un paso más allá. Incorporaron guitarras gemelas, una imagen más dura Sí. y un enfoque en la velocidad y la agresión que realmente definió su sonido. Increíble. Escucha Victim of Changes, por ejemplo. Buenísima. La forma en que la canción se construye desde una introducción blues hasta un ataque de metal en toda regla. Es brutal. Es una conexión directa con el blues rock. Totalmente. Y luego tienes a Scorpions, que aportaron una escala épica a su música, Sí. incorporando melodías pegadizas y estructuras grandiosas. Es increíble cómo cada banda impulsó el género a su manera. Sin duda. Pero antes de avanzar, mencionaste algo llamado protometal. Ah, sí. ¿Puedes explicar qué es eso? Claro, el protometal es una categoría fascinante. Ah, Se trata de bandas como, bueno, ¿Hay ejemplos? sí, como Ah, Sir no. Lord Baltimore Ah, vale. y Dust. Que exploraban sonidos pesados, Yeah. incorporando guitarras distorsionadas y voces potentes, Sí. pero que aún no habían consolidado una identidad completamente metalera. Es como si fueran el eslabón perdido Sí. entre el hard rock y el heavy metal. Sí, exacto. ¿Y qué elementos concretos de estas bandas dirías que influyeron directamente en el sonido de la NWHM? Su experimentación con la distorsión, Ah, la crudeza de su sonido
Entiendo. y la incorporación de elementos oscuros y místicos en sus letras, aunque no fueran considerados heavy metal en su momento. Sentaron las bases para la NWO-EHM. En serio. Sí, piensan ellos como los arquitectos que diseñaron los planos. Me gusta esa analogía. Y luego la NWO-EHM construyó el edificio. Entonces tenemos a estas bandas de proto metal preparando el terreno. Sí. Pero, ¿qué fue lo que realmente cerró la brecha entre esos primeros experimentos y la explosión de la NWO-BHM? A finales de los 70, Ajá. el punk rock irrumpió en escena con su energía cruda y su ética hazlo tú mismo. Ya. Fue un contraste radical con la virtuosidad y la complejidad del rock progresivo. Totalmente. E inyectó una nueva sensación de urgencia y rebeldía en la escena musical. Podríamos decir que el punk rock agitó las cosas. Sin duda. Y allanó el camino para una nueva generación de bandas de metal. Exactamente, jóvenes músicos del Reino Unido, inspirados por la energía y la actitud del punk, Y comenzaron a fusionar esos elementos con los sonidos pesados de sus predecesores del proto-metal. interesante. El resultado fue una forma de metal más rápida y agresiva, que se conocería como la NWO-BHM. Es fascinante cómo diferentes géneros pueden influirse y moldearse mutuamente. Totalmente. Entonces, el punk rock proporcionó la chispa. Sí. Pero, ¿cuáles fueron algunas de las características clave de la NWO-BHM que la diferenciaron de lo que vino antes? La velocidad y la agresión estaban definitivamente a la vanguardia. De acuerdo. Bandas de la NWO-BHM como Iron Maiden, Saxon y Def Leppard Clásicos. aceleraron los tempos, creando un ataque implacable de riffs y baterías. Total. También adoptaron un sonido más crudo y spompulir en comparación con algunas de las bandas de metal más refinadas de los 70. Entonces, fue una especie de regreso a lo básico, Podríamos decirlo así. despojando el exceso y centrándose en la energía pura y cruda. Sí. Y los temas líricos también cambiaron. Sí. Mientras que el heavy metal de principios de los 70 a menudo se adentraba en temas más oscuros y fantásticos, la NWO-BHM abrazó temas de rebelión, crítica social y una sensibilidad de clase trabajadora que resonó con una nueva generación de fans. Suena como si la NWO-BHM fuera un verdadero fenómeno cultural. Totalmente. Una tormenta perfecta de influencias musicales y cambios sociales que crearon algo realmente único. Sin duda. Pero antes de adelantarnos demasiado, volvamos un momento atrás. De acuerdo. Y recapitulemos lo que hemos aprendido hasta ahora sobre la evolución del heavy metal antes de la NWO-BHM. Me parece bien. Comenzamos explorando el panorama musical de principios de los 70, donde el hard rock estaba sentando las bases para un sonido más pesado, y bandas como Led Zeppelin y Deep Purple estaban ampliando los límites de lo que la música rock podía hacer. Totalmente. Luego nos adentramos en la aparición del heavy metal, destacando el papel crucial de Tony Iommi Por supuesto. y Black Sabbath en la configuración del sonido oscuro y pesado del género. Hablamos de las diversas influencias que convergieron para crear el heavy metal. Exacto. Desde la intensidad del blues rock hasta la complejidad del rock progresivo. Y cómo bandas como Blue Oyster Cult, Sí. Budgie Claro. y Thin Lizzy Por supuesto. experimentaban con sonidos más pesados y letras fantásticas. Exploramos a los pioneros que consolidaron el sonido del heavy metal antes de la NWO-BHM, centrándonos en el doom metal de Black Sabbath, De acuerdo. la afilada agresión de Judas Priest y la escala épica de Scorpions. Y nos adentramos en el fascinante mundo del proto-metal. Totalmente. Esas bandas como Slaughter Baltimore y Dust, Sí, que estaban en la cúspide de una identidad metalera completamente formada, exacto. pero cuya influencia en la NWO-BHM fue innegable. Finalmente hablamos de cómo la energía cruda y el espíritu hazlo tú mismo del punk rock inyectaron una nueva sensación de urgencia en la escena musical, inspirando a una generación de jóvenes músicos del Reino Unido a crear una forma de metal más rápida y agresiva. Y eso, amigos, nos lleva a la cúspide de la NWO-BHM. Así es. Pero esa es una historia para otra inmersión. Sí es. ¿Qué te parece si dejamos a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar? Me parece una idea fantástica. ¿Qué pasaría si la explosión del punk no hubiera ocurrido? ¿Cómo habría evolucionado el heavy metal? Buena pregunta. Habría tomado un camino más progresivo. Ya sabes, basándose en la complejidad de bandas como Rush. Rush, sí. Yes. Es una pregunta fascinante. La verdad es que es imposible saberlo con certeza. Claro. Pero lo que sí sabemos es que la historia de la música es un tapiz tejido con innumerables hilos, cada uno influyendo en el siguiente. El punk aportó esa energía cruda,
y esa actitud desafiante que encendió la mecha de la NWHM. Totalmente. Pero, ¿quién sabe qué otros caminos se podrían haber explorado si la historia hubiera sido diferente? Es cierto, la música siempre encuentra una forma de evolucionar. Y hablando de evolución, ¿por qué es importante para nuestros oyentes entender las raíces del heavy metal? Buena pregunta. ¿Qué les aporta a nivel personal? Comprender de dónde viene un género, las influencias que lo moldearon, te permite apreciar la música que escuchas hoy con una profundidad mucho mayor. Puedes rastrear el linaje de esos riffs pesados. Y esas voces agudas hasta los pioneros que se atrevieron a experimentar y romper el molde. Como tener una clave secreta para descifrar la música. Exacto. Una vez que entiendes los bloques de construcción, Sí. puedes escuchar los ecos de esos primeros innovadores en todo lo que siguió. Exacto. Y no se trata solo de apreciar el pasado, sino de comprender cómo la música sigue evolucionando. Esos mismos impulsos creativos que impulsaron a esas primeras bandas de metal siguen funcionando hoy en día, empujando los límites del género en direcciones nuevas y emocionantes. Hemos viajado a través del paisaje sonoro que dio origen al heavy metal. Un viaje increíble. Desde los riffs contundentes de Black Sabbath hasta los experimentos proto-metal de bandas menos conocidas. Sin duda. Y a lo largo de este viaje hemos descubierto cómo la innovación, La experimentación. sí, y la fusión de géneros dieron forma a un sonido que continúa cautivando a millones de personas en todo el mundo. Los animamos a que se sumerjan en las bandas que hemos comentado hoy. Escuchen con atención, rastreen los hilos de su influencia y vean si pueden escuchar los ecos de esos primeros innovadores en la música que escuchan hoy. ¿Quién sabe? A tal vez incluso descubran algunas joyas ocultas en el camino. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Un placer. Mantengan esos cuernos metaleros en alto.